para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. A ir a las Escrituras y vamos a buscar el cuarto evangelio en el Nuevo Testamento, libro de Juan, capítulo 5. Y para hacer corta la lectura, solo vamos a leer el versículo 39 y 40, aunque estaremos exegetando desde el versículo 30 al 47, pero hoy vamos a hacer la introducción a lo que será esta hermosa serie acerca de el gran tesoro, viendo la riqueza de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a ver esas perlas preciosas que a lo largo de la historia muchos hermanos descubrieron en este mundo, en este campo que la Biblia nos presenta, y en este campo hay un gran tesoro escondido. Así es que vamos a orar, hermanas y hermanos, vamos a pedirle a nuestro Dios que me conceda gracia a mí y también a cada uno de vosotros para recibir su palabra. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este gran privilegio que nos has dado este día de poder reunirnos en este lugar como tu amada novia, como tu esposa, Jesús, que somos, por la cual pagaste un gran alto precio, tu sangre. Ayúdame a hablarle a tu novia como tú esperas que le hable. Señor, aquí estoy. Soy pecador. Necesito de tu gracia para exponer tu palabra. Tu palabra es pura, Señor, y tu siervo no es puro. Pero si el Espíritu Santo, Señor, hace esta obra, todos saldremos edificados, gozosos de escuchar tu voz a través de las Escrituras. Te pedimos por Israel que concedas paz dentro de los muros de Jerusalén. Bendice a esa nación, Señor, que escogiste, a los cuales les diste tu palabra, los pactos, y también, Señor, los usaste para que viniera el Mesías, nuestro Redentor. Gracias te damos, en Jesús oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Quiero leer para usted Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Si usted tiene su Biblia, lea conmigo, y si no, pues ahí en la pantalla le va a aparecer. Dice la palabra de nuestro Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El gran tesoro. Se dice que un hombre, hermanas y hermanos, recibió una herencia de su padre. Mientras su papá aún vivía, un día el papá llevó a su hijo al campo y allí sacó un documento y le entregó a su hijo. El papá le dijo: hijo mío, esta tierra es tuya, desde aquí hasta donde se pone el sol. Es una gran propiedad, dijo el papá. También el gran tesoro que se encuentra en esta tierra sobrepasa su valor. El día que encuentres las perlas que están en este campo, le dijo el papá a su hijo, serás un hombre muy feliz en el mundo. El hijo guardó silencio y volvió a su casa alegre, emocionado por el tesoro escondido que su papá le había dicho que se encontraba en aquel campo que él había recibido como herencia. Otro día compró una herramienta para empezar a buscar el tesoro.
Llegó el día, fue aquel hombre a su campo que había recibido y comenzó. Pasó trabajando un par de horas, buscando el tesoro. Pasó un día, pasó una semana, pasó un mes, pasó un año, pasó un tiempo. Pero aquel hombre siguió buscando con tenacidad aquel tesoro que su papá le había dicho que se encontraba en aquel campo. Un día encontró una piedrita y aquel hombre brincó de alegre y gritó: ¡Eureka! ¡Eureka! Que significa lo he hallado. El hombre volvió a casa feliz, gritando: soy feliz, soy feliz, soy feliz, caramba, soy muy feliz con esta piedrita que me he encontrado. Tenía razón mi papá. El día que encontrara una de estas perlas, iba a ser el hombre más feliz en el mundo. No podía explicar la felicidad. Mis queridos hermanos y hermanas, la Biblia es como un gran campo lleno de muchos recursos. Más aún, tiene un gran tesoro en toda su palabra. Esa palabra se llama Jesús. Esa palabra que la vemos desde Génesis al Apocalipsis. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Isaías capítulo 40, versículo 5 dice: y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. El mismo Jesús, hermanas y hermanos, lo afirmó con sus mismas palabras, que Él es un gran tesoro escondido en las Sagradas Escrituras. Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, dijo Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 44. Hermanos y hermanas, cuando nosotros, los seguidores de Jesús, revisamos la historia del cristianismo, nos damos cuenta que lo que siempre ha impactado en toda época siempre ha sido la palabra de nuestro Dios. De principio a fin, ha sido la palabra de Dios la que ha hecho la diferencia. No ha sido la capacidad académica del hombre, ni las habilidades del hombre que ha impactado a la humanidad, sino solo la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2, dice la palabra de nuestro Dios: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2 dice: mucho. En todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pidamos? Versículo 8, Deuteronomio 4 dice: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Nehemías capítulo 9, versículo 13 dice: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, tus leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. No solo les dio la ley, sino que descendió Él en persona
a hablar desde el cielo. Imagínense qué gran privilegio tuvieron los judíos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 33. Estamos viendo el gran tesoro que se le fue entregado al pueblo de Israel. Y nosotros hoy tenemos una copia aquí en nuestro idioma. Deuteronomio capítulo 4, versículo 33 dice: ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? Vea, hermanos, esto es maravilloso. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Eso es Moisés diciéndole a aquel pueblo. El Deuteronomio, la segunda ley, es una recapitulación de todas las instrucciones dadas en el libro de Éxodo, que Moisés, antes de su despedida, sus últimos sermones, sus últimas enseñanzas, está recordándole al pueblo de Israel lo que Dios había entregado. Versículo 35 dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Versículo 36, Deuteronomio 4 dice: desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego. Y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. El gran tesoro para los judíos. Miremos cómo algunos hombres contemplaron este tesoro maravilloso. Salmo 119, versículo 140 dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Salmo 119, hermanas y hermanos, 140, versículo 140, ahí hay un judío que sabe del gran tesoro, que conoce la palabra de Dios. David diciendo: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Versículo 141 del Salmo 119 dice: pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Vea cómo nos sentimos, hermanas y hermanos, cuando nosotros comenzamos a ver la palabra de nuestro Dios. Nos sentimos pequeños y comenzamos a ver la majestad de nuestro Dios. Salmo 119, versículo 141. Sigue diciendo el salmista: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Qué dijo Jesús? En Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí dice el salmista que tu ley es la verdad. Versículo 143 del Salmo 119 dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. La palabra de Dios nos aflige porque nos revela la santidad, la pureza de nuestro Dios y nos enseña la condición de nosotros, nuestro pecado, y nos hace gemir, nos hace gritar de angustia que necesitamos urgentemente un Salvador. Salmo 119, versículo 144 dice: justicia eterna son tus testimonios. Y esto me impresiona, me impacta. Dice: dame entendimiento y viviré. Si nosotros, hermanas y hermanos, le pidiéramos eso a nuestro Dios, nuestras vidas serían diferentes. El Señor nos revelaría el gran tesoro que se esconde aquí en las Sagradas Escrituras. La palabra de nuestro Dios no es difícil según la Biblia. Muchas personas dicen: pero es que la palabra de Dios no, es difícil cumplirla, es difícil obedecerla.
Entonces contradecimos, cuando nosotros nos ponemos en esa posición, contradecimos lo que Dios dice. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3 de Primera de Juan, capítulo 5, dice, pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, punto y coma. Y sus mandamientos no son gravosos. Otro judío, Juan, el discípulo amado, nos está diciendo a nosotros ahora en el Nuevo Testamento que la palabra de Dios no es difícil. Obedecer la palabra de Dios no es difícil. Esa es la palabra que usa ahí por gravosos. No es complicada. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 97. En la traducción lenguaje actual le voy a leer. Dice, tanto amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ellas. Siempre están conmigo y me hacen aún más sabio que mis enemigos y mis maestros. Versículo 100 del Salmo 119 dice, hasta entiendo mejor que los ancianos, porque las pongo en práctica. Me he apartado de todo mal camino porque quiero obedecer tu palabra, dice el Salmo 119, versículo 101, en la traducción lenguaje actual. Versículo 102 dice, no me he apartado de tu enseñanza porque tú eres mi maestro. Me das tanta sabiduría que no soporto la mentira. Y luego exclama el salmista, dice, tu palabra es para mí más dulce que la miel. Versículo 103. El problema, hermanas y hermanos, es que a veces nos perdemos en nosotros el bosque, como muchos han dicho, por un árbol. Usted dirá, ¿cómo así que nos perdemos el bosque por un árbol? Un árbol, hermanas y hermanos, puede ser un hombre que se planta a la orilla del río. Puede ser un hombre que teme a Dios y al temer a Dios se dedica a escudriñar las Sagradas Escrituras y descubre perlas. Y nosotros, en lugar de escudriñar las Escrituras que ese hombre escudriñó, nosotros comenzamos a confiar más en lo que dice ese hombre y nos olvidamos y hacemos a un lado la Biblia, y ahí es donde nosotros nos perdemos el bosque por quedarnos viendo un árbol. Jeremías capítulo 17 versículo 8 dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Usted sabe, el contexto, Jeremías está hablando acerca del hombre que confía en Dios y el hombre que confía en el hombre. Ese es un gran peligro, hermanas y hermanos, de volverse un seguidor de hombre y no de Dios. Todos nosotros corremos el peligro. Ese es un gran peligro que siempre ha existido. Jeremías capítulo 17 versículo 5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta ¿de qué? ¿De quién? De Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Los judíos se perdieron en el camino, también tuvieron este problema. En un momento los judíos pusieron a Moisés como el gran maestro y se olvidaron de Jesús. Juan capítulo 8 versículo 5 dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Ellos, a Moisés, en la época de Jesús, era una gran autoridad, superior a Jesús.
Jesús los exhorta en el capítulo 23 de Mateo y dice: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, ahí están ellos, y de ahí nadie los saca. Y está correcto lo que enseñan. El problema es que ellos enseñan una cosa, pero hacen otra. Hacer lo que enseñan, dice, porque está correcto, pero no hagas como ellos hacen. Ve el desvío, que no hay cambio cuando nosotros cambiamos la mirada y la ponemos en el hombre, puede ser usado por Dios, pero si dejamos de ver lo que la Biblia nos revela que es Cristo, ahí es donde viene la confusión y vienen las grandes consecuencias. Esto, hermanas y hermanos, de que había pasado en los judíos, de que habían puesto a Moisés como el gran maestro y se habían olvidado de Jesús, había entrado hasta lo más profundo del corazón de los judíos. En Mateo capítulo 17, versículo 4 al 6 encontramos que hasta los mismos discípulos estaban influenciados y ellos pensaban que Moisés y Elías se merecían un lugar a la par de Jesús. Y aquí Dios les aclara y les dice que Moisés y Elías fueron siervos, nada más, instrumentos, pero no se le puede a ningún hombre ni a ninguna mujer poner al lado de Jesús o a la par de Cristo. Y mire esto lo que pasa aquí en la transfiguración, en Mateo 17, versículo 4 en adelante. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahí vemos la confusión. Pero mire lo que responde, no fue Jesús. Jesús estaba quieto, pero mire quién responde. Y dice, versículo 5, mientras él aún hablaba, no había terminado Pedro de hablar, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ahí se reveló el problema de los judíos de haber puesto a un hombre y haberse olvidado de Cristo en las Escrituras. ¿Qué vemos? Que hay confusión. Y si falta Cristo no hay cambio de vida. Y si falta Cristo no hay salvación. Y si falta Cristo, pues falta todo. Hermanas y hermanos, Moisés fue un gran hombre. Fue un hombre temeroso de Dios. Fue un hombre manso. Así lo revela la Biblia. Pero Moisés escribió de Cristo en toda la ley. Es decir, toda la ley que Dios le permitió a Moisés escribir comienza desde Génesis a Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia. Juan capítulo 5, versículo 46 dice: porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Hablando Jesús. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Mediante tipos y figuras, todo el Pentateuco, redactado por Moisés, apuntaba hacia Cristo. Pasajes específicos como Génesis capítulo 3, versículo 15, Génesis capítulo 9, versículo 26, Génesis capítulo 22, versículo 18, Génesis capítulo 49, versículo 10, Números capítulo 24, versículo 17 y Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 18. Y el escritor a los Hebreos, capítulo 3, versículo 1 al 6, habla de que Jesús es superior a Moisés. Escribiéndole a los judíos, el escritor a los Hebreos.
diciendo que Jesús es el que tiene la supremacía en todas las Escrituras y que todos los rituales que se practicaban en el templo, todos apuntaban a Cristo. Y que Cristo es la esencia, es la base de todo. Así que los judíos, por poner a Moisés, se olvidaron de Jesús. Pusieron a Moisés como el gran maestro. En segundo lugar, los judíos pusieron a David como el rey y se olvidaron del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey eterno. En Marcos capítulo 12, versículo 35, hablando Jesús, dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Hablando Jesús. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana, dice Marcos capítulo 12, versículo 35 al 37. Ve otro problema. Cuando nosotros quitamos la mirada, dejamos de buscar el tesoro en este campo maravilloso que nos ha dado Dios, que es la Biblia, y nos enfocamos en un hombre que ha sido usado por Dios. Ahí nuestra vida no cambia. Los judíos pusieron a David como rey y se olvidaron del verdadero rey eterno, Jesús. David fue un rey en Israel, pero fue un rey temporal con defectos. Se le conoce como el dulce cantor de Israel, un hombre, un poeta, un músico, un hombre conforme al corazón de Dios, pero lo vemos a David como le falló a Dios. Porque no es David el centro es al que apunta David, es Cristo Jesús. Los judíos no solamente pusieron a Moisés como el gran maestro y se olvidaron de Jesús, no solamente pusieron a David como el rey y se olvidaron de Cristo, del Rey de Reyes, Señor de Señores, sino que también pusieron a Abraham como padre y se olvidaron de Jesús. Mateo capítulo 3, versículos 9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, hablando Juan el Bautista, a Abraham tenemos por padre. Juan los conocía. Juan dice, ustedes tienen una lucha en su interior, ese corazón perverso del que habla Jeremías, porque perverso más que todas las cosas es el corazón. Ustedes han puesto por encima a Abraham y han olvidado del que predicó a Abraham, del que enseñó a Abraham, por el cual fue justificado Abraham, porque Abraham creyó, dice Génesis 15:6, y su justicia y su fe le fue contada por justicia, es decir, él creyó que venía el Mesías y de esa forma él fue absuelto de toda culpa en los méritos de Jesús. Juan capítulo 8, versículo 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ahí está hablando Jesús con los judíos. Hermanos y hermanas, es un problema serio. Cuando dejamos de buscar el gran tesoro en la Escritura, lo único que tenemos son ideas de los hombres. Veamos el problema que genera cuando dejamos de buscar el gran tesoro que es Cristo en la Biblia y nos conformamos con las perlitas que los hombres del pasado encontraron en su época. Juan capítulo 8, versículo 39 en adelante. He viajado a toda la Biblia, hermanas y hermanos. Hoy estamos dando inicio a lo que es recordando las doctrinas de la Biblia, pero en sí queremos enfocarnos en el tesoro que descubrieron los hermanos hace 507 años
Porque si hoy en día estuviera nuestro hermano Martín Lutero sentado allí, él estaría diciendo, por favor. Y si yo le hubiera dicho, mi hermano, vamos a hablar con el pastor Luis Ernesto Lara unos días acerca del impacto que hubo en tu época, él me diría, por favor, no vayas a hablar mucho de mí. No pierdas el objetivo. Habla y busca el gran tesoro que me impactó a mí. Porque muchos se han quedado ahí con las migajas. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Es el problema que lo tenían los judíos. Así que por eso vamos a ver lo que la Biblia enseña, hermanas y hermanos, acerca de la sola escritura, de la severidad de la Biblia, del poder de las escrituras que tenemos en las escrituras. Juan 8:39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. ¿Ve? Cuando dejamos de buscar el gran tesoro en la Biblia y nos quedamos a lo que aquellos hombres descubrieron. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Es decir, Abraham habló la verdad, se gozó en la verdad, pero ahora ellos se esconden en una tradición, se esconden en lo que aquel hombre descubrió, pero ellos se olvidaron de seguir buscando por sus propias fuerzas el gran tesoro que es Cristo. Y ahí es donde ellos tenían un gran problema, los judíos. Versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Yo me imagino a Jesús diciendo esas palabras con gran tristeza. ¿Cómo es posible que se hayan cegado y se hayan quedado enfocados en un hombre que se gozó con mi venida, que se salvó a través de mí, poniendo su fe, su confianza en mí, por su fe en mí, y ustedes han ignorado lo que él creyó? Porque su gran tesoro para ese hombre llamado Abraham soy yo, Jesús de Nazaret. Y eso diría Martín Lutero, Juan Calvino hoy en día. Él diría, por favor, no se vuelvan como los judíos. No hablen mucho de nosotros. Hermanas y hermanos, si nosotros hiciéramos una prueba en nuestros días, con lo que dice Jesús allí que acabamos de leer en Juan, por ejemplo, si usted comenzara a pegar un texto de las Escrituras en el muro de las plataformas digitales, usted verá, algunos le van a decir me gusta el primer día, el segundo día probablemente ya menos, el tercer día menos, el cuarto día nadie. Pero luego usted, como dice, no le gusta el texto sagrado, entonces le voy a pegar
una frase célebre. Les voy a pegar aquí las frases de Martín Lutero, las frases de Juan Calvino, las frases de Charles Spurgeon, y usted va a ver, me gusta, me gusta, me gusta. Ahí tenemos el gran problema en nuestra época. Si hoy Martín Lutero estuviera aquí en esta revolución de las redes sociales, él estaría gritando: no sean idólatras, por favor. No peguen nada de mis frases muertas. Eso no van a cambiar, no van a tocar a nadie. Peguen la Biblia. Pongan el texto bíblico, que esa es la palabra que tiene vida. Y eso es lo que necesita la humanidad. Pero eso es lo que no gusta, porque esa es la verdad. ¿Y por qué no hemos avanzado mucho en Latinoamérica con el Evangelio y no hemos logrado todavía un impacto como el que surgió en aquella época con las Sagradas Escrituras, en aquellos días? Porque nosotros, hermanas y hermanos, no estamos promoviendo lo que transformó en aquella época, lo que impactó en aquella época, la palabra de Dios, Cristo, esas perlas maravillosas de gran valor que descubrieron los hermanos en las Escrituras y los impactaron, que revolucionaron toda Europa. Y nosotros hoy estamos moviendo sus palabras, sus frases, y esas frases son muertas. Un día yo estaba orando y le dije al Señor: Señor, hay una gran necesidad en nuestra región. ¿Pero qué necesitamos llevar? Necesitamos llevarle a Latinoamérica los sermones que predicó Martín Lutero, los sermones que predicó Charles Spurgeon. Y luego me llevó a las Escrituras del Señor. Eso fue en aquella época para ellos. A Latinoamérica no va a impactar lo que impactó a Europa. Y sí, lo va a impactar la palabra, pero no son esos hombres que muchos se están promoviendo. Y hemos mordido el anzuelo. Estrategia de Satanás que nos ha dado la vuelta para que nosotros promovamos más hombres, hablemos de más hombres, y en este mes que se celebra la Reforma Protestante, en muchos púlpitos se va a hablar más de los hombres que del glorioso evangelio que tenemos en las Sagradas Escrituras. Y ahí tenemos el gran problema. Hoy nosotros tenemos más herramientas que los hermanos de hace 500 años. Fue la revolución de la imprenta que estaba recién descubierta y le sacaron provecho, pero ahora tenemos la imprenta. Y aparte que tenemos la imprenta, no estaba la Biblia en el idioma alemán, en el inglés no estaba, solo estaba en hebreo, en griego y en latín. Ahora nosotros tenemos un gran arsenal superior al de ellos. Tenemos nosotros la imprenta, tenemos internet, tenemos redes sociales, tenemos la Biblia en nuestro idioma, tenemos un gran arsenal, comentarios bíblicos, tenemos Biblias en hebreo, en arameo, en griego, en latín, en inglés, en español, y se sigue traduciendo la Biblia. Debería de ser más fuerte el impacto en nuestra época que lo que fue hace 500 años, porque contamos con más herramientas que las que tuvieron ellos. Pero ¿por qué todavía nos quedamos viendo y decimos: wow, no ha sucedido algo así y han pasado 507 años? Pero ¿por qué nosotros no podemos ser traspasados por lo que los traspasó a ellos? Es porque tenemos que cambiar nuestra forma de presentar de aquí en adelante si queremos impactar a nuestra región. Tenemos que dejar a los hombres que Dios usó en paz, que descansen. Dios los usó, los respetamos, los mencionamos como en forma de ilustración, pero no podemos darle gloria a ellos, porque es allí donde no vamos a tocar a nadie.
Lo que da vida, hermanas y hermanos, es la palabra de nuestro Dios. Y aquí la tenemos. Le puse un ejemplo para que usted haga una prueba y usted pueda comprobarlo. Tendrá razón el predicador de esta noche que dice que en las redes sociales, y yo admiro a estos hombres contemporáneos que Dios ha levantado para predicar el Evangelio, pero en sus plataformas digitales ellos más pegan expresiones de los predicadores de hace 500 años y hace 200 años, predicadores de la actualidad, frases. Y yo digo, ¿a dónde nos va a llevar esto? A ningún lado. Pero ¿qué tal si los cristianos despertáramos y dijéramos, vamos a saturar las redes sociales con lo que da vida y vamos a dejar a un lado frases muertas, palabras muertas que no tienen sentido, que no van para ningún lado, sino la palabra viva y eficaz que es la palabra de Dios? Le aseguro que veremos un gran avivamiento. La palabra ella misma se encargará de hacer su trabajo, porque es el mismo Dios en su palabra. Y aquí surge una pregunta y aquí quiero terminar. Recuerda que esta solo es la introducción de otras perspectivas, las 5 solas. Estoy introduciendo la sola escritura, pero estoy sustituyendo el gran tesoro para darle como algo fresco, como la Biblia es considerada como un gran tesoro de gran valor. Los hermanos usaron sola escritura en sus días, pero nosotros debemos de proclamar esa escritura y dejar a un lado lo que pasó con sus vidas. Quiero hacer una pregunta: ¿por qué no nos cambia esas frases que ponemos de lo que los hermanos dijeron en el pasado? Gustan, sí, emocionan, sí, pero no cambian. No cambian porque son palabras de hombre. Porque no tienen poder, es palabra muerta. Ahora, ¿por qué enoja la palabra de Dios? Enoja porque es la verdad. Y por eso, hermanas y hermanos, muchas veces, usted cuando mira, por ejemplo, en nuestros muros como iglesia local, el texto, probablemente le enoja. Hace meses yo comencé a pegar la Biblia y voy poniendo la fecha, el día tal, la escritura. Una prueba para todos los que tenemos redes sociales, para encontrar una respuesta al problema, para comprobarlo, el problema que tenemos. Y digo, sí, el problema es real. Si lo tenemos nosotros como iglesia local, lo tiene toda la región. Nos gustan las frases célebres, pero la palabra de Dios, que es más importante, no llama la atención. Juan capítulo 8, versículo 45, a mí, porque digo la verdad, no me creéis, dice Jesús. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, oiga bien, hermanas y hermanos, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Tenemos un reto por delante. La palabra no fue dada al pagano, la palabra fue dada al pueblo de Dios. Fue dada al pueblo de Israel en primer lugar. Ahora ha llegado a nosotros, por medio del milagro que ha surgido, del perdón de nuestros pecados y nuestra fe puesta en Jesús,
hemos nacido de nuevo y ahora el Espíritu Santo nos revela la palabra de nuestro Dios, y esa palabra tiene que ser un deleite para cada uno de nosotros, y debemos de deleitarnos, alegrarnos, gozarnos al leer la palabra. Esta palabra, como el salmista dice, es dulce más que la miel a mi paladar. Si nosotros comenzáramos a leer esta hermosa palabra todos los días en nuestra casa, los padres a leérsela a sus hijos, le aseguro que ahí va a comenzar un avivamiento, que ahí va a comenzar una revolución en esa casa, porque esta palabra tiene el gran poder de Dios. Es esto lo que necesitamos: leerla, 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 escudriñarla. ¿Cómo se resuelve el problema? Bueno, llegamos al texto que leímos, y el próximo martes vamos a desglosar todo Juan capítulo 5, versículo 31 al 47. Pero mira el llamado de Jesús. El contexto de estos textos que nosotros leímos es los testigos de Cristo. Cuando usted lee ahí en Juan capítulo 5, versículo 30 en adelante, dice testigos de Cristo. Y aquí Jesús está trayendo testigos para dejarles saber a los judíos acerca de sus credenciales, que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y en este contexto, Él en el quinto testigo, que es la Escritura, porque este es el quinto testigo que Cristo trae en el versículo 39 y 40. Pero antes de eso, tenemos el primer testigo que usa Jesús en el versículo 32, el testimonio del Padre. En la ley judía se dice que para que algo sea veraz y creíble, se necesitan 2 testigos o 3 testigos. De lo contrario, se puede refutar, no tiene peso. Jesús, como todo judío, sabiendo que los judíos son estrictos para esto, entonces Él dice, la ley pide 2 o 3 testigos, pues yo les voy a dar 6 testigos acerca de quién soy yo. Y en ese contexto entonces Jesús presenta el primer testigo al Padre. Dice el texto de Juan 5:32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién es el que da testimonio? Su Padre. El segundo testigo que Jesús trae, que no lo necesitaba porque Él dice que Él no quiere gloria de los hombres, es Juan el Bautista. Pero lo trae para el beneficio de los judíos, para la salvación, porque los judíos tenían con gran respeto a Juan el Bautista. Y por eso les presenta a este otro testigo y dice allí en Juan capítulo 5, versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, para dar testimonio de la luz que es Cristo, llegó Juan. El tercer testigo de las credenciales de Jesús es las obras mismas que Jesús llevaba a cabo, los milagros, todo lo que estaba generando Jesús. Y el cuarto testigo que Jesús presenta acerca, para dejar claro quién es Él, es, hermanas y hermanos, el testimonio personal del Padre con respecto de Él. Versículo 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Y el quinto testigo que presenta Jesús son las Escrituras acerca de Él. Y por eso es que dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y el sexto testigo que Jesús presenta para dejar claro quién es Él es a Moisés. En el versículo 46 de Juan 5, y del 45 al 47, dice, no penséis que yo voy a acusaros ante el Padre. Moisés, ahí tenés a Moisés, que habló de mí, que es el que los va a acusar, al que ustedes supuestamente elogian, el que habló de mí, pero ustedes no creen del que escribió Moisés.
En ese contexto está Juan capítulo 5, versículo 39 y 40 que nosotros leímos. Les dije al principio que íbamos a hacer una introducción a vuelo de pájaro y quería ir hasta ver el problema de los judíos para luego seguir el próximo martes viendo el problema después de que murieron los apóstoles. ¿Qué fue lo que pasó después que murieron los discípulos de Cristo y ese tiempo de tinieblas que llegó, que la escritura como que desapareció y el cristianismo se vio amenazado? Eso lo veremos en el próximo estudio. El gran tesoro, nunca lo olvidemos, nuestro gran tesoro es Jesús de Nazaret. ¿Lo creemos? Démosle un aplauso, Señor, por ese gran tesoro que todos, como un campo, como se lo dije en la ilustración al principio, aquel hombre que recibió aquella herencia, nosotros hemos recibido una herencia de parte de nuestro Padre Celestial, que es la Biblia. Y aquí en esta herencia se encuentra un gran tesoro. Es nuestro deber buscar ese tesoro todos los días. Y ese tesoro se llama Jesús. Oramos. Padre, gracias te damos. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.